Buen día, profesor. Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Atlautla. Vamos a tratar sobre el tema de la unidad 2, elementos sometidos a fuerza axial, específicamente de la distribución del esfuerzo y de la deformación bajo carga axial sobre el principio de Saint-Venant. Nuestra asignatura es mecánica de materiales y mi equipo está conformado por Barragán Tiburcio Emir Santiago, Pérez Roberto José Mauricio y su servidora López Muñoz Jennifer. Para empezar con este principio, debemos de saber primero quién fue Saint-Venant. El verdadero nombre del mismo es Adhemar Jean Claude Bar de Saint-Venant. Nació el 23 de agosto de 1797 y falleció a la edad de 89 años en Francia el 6 de enero de 1886. El mismo fue un gran ingeniero civil, el cual contribuyó a la mecánica, la elasticidad, la hidrostática y la hidrodinámica. Él, pues en lo que ahorita nos va a importar relacionarlo, lo que nos va a interesar hablar es sobre que él estudió los esfuerzos en estructuras, de ahí viene su principio, Saint Bernard, y pues es lo que vamos a mencionar a continuación. Sí, sobre todo como menciona el compañero, nosotros como ingenieros civiles, pues nos interesa mucho lo que sería el análisis estructural, es decir, de cómo actúan los esfuerzos en nuestros elementos estructurales, que generalmente son de vigas o aceros. Compañero Roberto, ¿nos podías decir qué es un esfuerzo normal? Un esfuerzo normal es el que está sometido a una carga axial, ya sea a compresión o a tensión, como lo vemos en este ejemplo, y va a tener una relación que es la, la carga aplicada sobre un área definida. Eh, y bueno, eso es lo que vamos a ver que va a actuar en nuestros elementos y a lo que va a estar sometido en cargas, ya sea de flexión, cargas cortantes, de tensión, a compresión, y bueno, son lo que nos indica este principio también. Como lo Sí, menciona mi compañero, en las cargas, pues lo que nos va a interesar que son cargas de compresión y tensión. Estas cargas se ven de manera axial, que van sobre una misma línea o sobre un eje. Estas fuerzas pueden ser de compresión, es en donde el material reduce su volumen, pero aumenta la ensanchadura del mismo. Y la de tensión, que lo hace más largo, pero asimismo lo ancho disminuye drásticamente. sí, es exacto lo que comentan mis compañeros. Generalmente los esfuerzos axiales en sí a nuestros cuerpos los van a deformar de manera física, es decir, van a tener la misma volumetría, no van a cambiar en ese aspecto, pero simplemente en forma y dimensión pues van a sufrir cambios. ¿De qué trata este principio? En este caso nos habla de dos tipos de esfuerzos, que son los esfuerzos uniformes y los esfuerzos concentrados. Es un principio que nos ayuda a analizar nuestros elementos estructurales, sobre todo las vigas que generalmente se encuentran empotradas en diferentes soportes y que estos soportes a su vez respecto a las fuerzas que se apliquen, en este caso de compresión o tensión, van a tender a reaccionar. Es por ello que Saint-Venant se dedicó a estudiar estas cuestiones en el cómo se deforman en la cuestión del área transversal nuestras estructuras. El teorema tiene el fin de uniformizar la distribución de estos esfuerzos, es decir, llegar al punto en donde dentro del área, en la cuestión transversal, podamos encontrar ese aspecto en donde nuestras estructuras ya no sufran una deformación, es decir, donde todo se mantenga en equilibrio y tener estructuras homogéneas. Ok, entonces podría decirse
se me ocurre que, bueno, lo que mencionas, compañera, por ejemplo, en una estructura, nosotros al hacer esos cálculos y someterle cargas, eh, por ejemplo, en una losa, ¿no? Va a ser una carga a lo mejor repartida, a lo mejor al meterle un falso plafón, a lo mejor en la segunda planta meterle eh, loseta cerámica. Ahí se me ocurre que está pues, repartida, ¿no? La carga. Pero bueno, cuando le metemos, por ejemplo, en un tinaco, ahí estamos metiendo una carga puntual. Es más o menos el principio que tú mencionas, que tenemos que tener muy claro y muy presente, ¿no? Para considerarlo. Sí, de hecho, sobre todo las cargas puntuales, porque sabemos que nuestras estructuras, como ingenieros civiles, siempre lo que son las columnas, pues soportan las cargas puntuales. Entonces, respecto al principio, nos explica que cuando se trata de este tipo de cargas, pues obviamente la deformación se podría decir que la concentración de esfuerzos va a ser más grande si se encuentra más cerca del punto de aplicación de esa carga puntual. Y obviamente, entre más alejado, obviamente, pues los esfuerzos van a volverse uniformes, como tú lo comentas, compañero. Ok. Entonces, a partir de, bueno, de las cargas que se van a realizar o la concentración de esfuerzos, bueno, lo que mencionas es en los extremos de la viga del castillo. Entonces es donde va a concentrarse esa deformación y en la parte central es donde va a estar nula. Exacto. Es por ello que a nosotros como ingenieros civiles nos conviene hacer el análisis estructural con el fin de hacer equivalentes estos dos tipos de sistemas de cargas, tanto puntual como distribuida. Ustedes saben que pues a nosotros nos interesan las cargas distribuidas uniformemente porque obviamente no nos conviene una carga puntual que va a deformar más a nuestra estructura en un punto y en un punto no, porque sabemos que aún así, aunque la deforme solamente en un punto, estaría perdiendo resistencia. Ok. Esto es parte justo de lo que les explicaba. No sé si lo pudieras dar a entender, compañero Emir, por favor. Claro que sí. Aquí se muestra algunas figuras que al aplicar una fuerza, esto indica que un esfuerzo no sería uniforme cerca del punto de aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? En la primera imagen o las dos primeras imágenes que se pueden observar, que está abajo de la oración fuerza en un punto, es en donde se puede observar que el esfuerzo que está dado en un mismo punto es en donde se va a dar la deformación del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al aplicar ese esfuerzo en solamente un punto de toda el área o superficie, pues es en donde se va a ver una deformación pues muy notoria y pues, pues desgastando y contribuyendo a que posteriormente pueda haber un problema más difícil. En la fuerza uniforme sobre el área es una carga uniformemente distribuida en la superficie, la cual pues va a evitar esa deformación, pero se va a tender a una deformación de compresión, pero esto sería de una manera más uniforme y que no se implicaría pues que sea tan visto y pues provocaría que no hubiera una complicación tan grande como en un esfuerzo de un punto que podría ser un cortante. Sí, compañero, como lo mencionas, y de hecho es importante para nosotros porque lo aplicamos muchísimo en el diseño de puentes. Sabemos que en el diseño de puentes involucra un cálculo estructural que depende sobre todo de que nosotros distribuyamos uniformemente esas cargas y evitar, como tú lo dices, deformaciones que desgasten nuestros materiales. Ok, porque bueno, por ejemplo, mencionan en los puentes, tenemos que calcular a lo mejor las cargas gravitatorias, como son el peso propio, pero sabemos que, bueno, están circulando vehículos. Si llegara a haber un accidente o algo que detuviera, pues ahí vamos a someterle a más carga, ¿no? A lo que está a lo mejor diseñado. Y posiblemente ahí podría llegar a tener una deformación. Sí, de Porque, hecho es sí.
y pues es como se muestra en la imagen, ¿no? O sea, nuestras estructuras hablamos de cargas puntuales, de cómo es que se deforman. En este caso, pues es un claro ejemplo de cómo desde el punto A al punto B o de la sección A a la B vemos una mayor deformación. En este caso, pues estamos viendo esfuerzos concentrados y obviamente cuando llegamos se podría decir que al punto medio de nuestra estructura, los esfuerzos se vuelven más uniformes. Entonces es como lo que comentas, compañero, es lo que a nosotros nos interesa como ingenieros civiles. Ok, sí, bueno, es que ahí en esa imagen, bueno, que acaban de pasar, yo que se ve y lo especifican bien porque la retícula en el punto central pues casi no tiene ninguna alteración, al contrario de los puntos extremos donde están actuando las fuerzas. Sí, exacto, es por ello que, bueno, compañero Emil, ¿crees que puedas comentar las dos preguntas que son interesantes hacernos de manera empírica antes de empezar un cálculo estructural? Bueno, que les puedas explicar el por qué. Ah, claro que sí, compañera. Aquí viene una pregunta muy importante que sería, ¿a cuántos espesores se pierde la concentración de esfuerzos? En una suposición o viendo el castillo anterior en donde hubo una deformación en en las partes de los extremos, se puede observar una deformación muy notoria. Al nosotros duplicar o triplicar ese espesor, tendríamos, bueno, se tendría que perder esa deformación, provocando así un refuerzo y que no haya, pues, esa implicidad de ese problema. ¿Cuántos hachos se requieren para que la concentración de esfuerzo se pierda? Pues es de igual forma. La anchura de esos vanos o o es donde requiere que esa concentración se esté perdiendo, provocando que el esfuerzo quede a la mitad del castillo y no haya esa deformación. Como tú lo mencionabas anteriormente, pues en las partes de las esquinas o de los lados contrarios es en donde tendría que haber ese tipo de deformación, pero al nosotros duplicar ese espesor y la anchura de los mismos, pues es donde se va a perder y solamente quedaría el esfuerzo a la mitad y tendría que haber una deformación nula. Sí, de hecho serían esfuerzos uniformes. En este caso, pues se muestra un ejemplo de lo que sería de lo que nos habla este principio. En este caso, pues estamos viendo una carga puntual en un elemento estructural, que en este caso es una viga que pertenece a un diseño estructural de un puente. Al ser una carga puntual que se está ejerciendo a manera de compresión, está provocando una deformación que obviamente nos podemos dar cuenta que los esfuerzos concentrados se encuentran en el centroide de esta viga y los esfuerzos uniformes, en este caso, se encuentran en los extremos de la viga. Por lo tanto, estamos hablando de cargas puntuales. Como lo mencionas, Entonces, habla compañero Roberto. bueno, tomando sus puntos anteriores, era lo que les iba a decir y lo que entiendo, ¿no? Si aumentamos la sección de esa trave volada, eh, podremos reducir la fatiga de esfuerzos, ¿no? Aplicada en la misma. Sí, exacto. Y de hecho estamos hablando de cargas distribuidas también y pues obviamente, como les digo, a nosotros nos interesan las cargas distribuidas, entonces, como dices, es lograr que esos esfuerzos pasen a ser a un sistema de cargas distribuidas para nosotros permitirnos brindarle al material esa cuestión de resistencia y pues obviamente sabemos que la resistencia se mide a partir de las situaciones críticas, o sea, es decir, como dices tú, fatigar nuestros materiales hasta el hecho de que estos ya puedan soportar condiciones, o sea, ya a un nivel extremo, aunque sabemos que a lo mejor no va a pasar, pero nosotros no podemos predecir la cuestión de las cargas ni la cuestión natural. Ok. ¿Por qué es tan importante para nosotros como ingenieros civiles
este principio, podemos observar que a nosotros pues, nos interesa en el cálculo de las estructuras, porque debemos de conocer ese espesor, esa longitud de los materiales para evitar precisamente estas deformaciones que sean cortantes a compresión y a tensión, las cuales pues van a modificar nuestra estructura. Un dato interesante es que los ingenieros mecánicos o industriales pues les interesa más la concentración de esfuerzos porque precisamente ellos son los que manufacturan y construyen todo ese tipo de maquinarias, estructuras para facilitarnos a nosotros como ingenieros civiles este proceso de fabricación de estas maquinaria y provocando así pues un beneficio para las construcciones. Sí, y bueno, de hecho aquí nosotros sabemos que como ingenieros civiles para el cálculo estructural vamos a aplicar siempre para el análisis el método de secciones. En ese caso es la misma viga que se mostró anteriormente y nos damos cuenta que entre más cerca esté el punto de aplicación de las cargas puntuales, obviamente los esfuerzos van a ser más concentrados y va a existir una mayor deformación. Obviamente, entre más se va alejando, los esfuerzos se van uniformizando hasta llegar al punto en la tercera imagen, en donde vemos que ya los esfuerzos uniformizaron, es decir, ya estamos en una zona uniforme. Y la tercera imagen simplemente nos muestra el hecho de que ya si se hace un sistema de cargas distribuidas, obviamente los esfuerzos siempre van a ser uniformes. Es como lo que se presenta en la siguiente imagen, lo que ya les había comentado también el compañero Roberto. Y no sé, compañeros, si les puedes mencionar la cuestión de qué es cada parámetro de la fórmula que les habías planteado al principio, por favor. Sí, bueno, aquí la fórmula que, bueno, nos interesa y tenemos que tener muy presente es la de esfuerzo axial es igual a la magnitud de la fuerza axial entre el área que está aplicada, ¿no? Se aplica cuando los esfuerzos ya son uniformes. Como lo habíamos mencionado, ya no son puntuales, ya están uniformemente distribuidos o repartidos. Sí, en este caso de cómo se calculan las deformaciones, este autor retoma lo de la ley de Hooke. En este caso, la suposición de que habla de que la deformación de un material obviamente siempre va a ser directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Es lo que ya hablábamos dentro del cálculo estructural. Esta fuerza que es directamente proporcional es la fuerza de reacción, es decir, toda carga puntual que se ejerza o toda carga distribuida va a tener una reacción. Y la fórmula pasa a ser el esfuerzo axial es igual a la deformación por el módulo de elasticidad. En este caso es la E, bueno, este símbolo que parece una E, es una deformación unitaria, es decir, todos nuestros elementos sometidos a ese tipo de ensayos van a tener una deformación por unidad, dependiendo de cómo nosotros lo planteemos y generalmente se le hace a los aceros y a las estructuras de metal. Cabe mencionar que ningún material sigue la ley de Hooke. Es muy difícil que la siga ya que todos llegan a un punto de rompimiento y pues obviamente rebasan el módulo de Young. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte.